Genial, gracias. Bueno, vamos a dar comienzo a esta parte intitulada Delitos informáticos no contemplados por la ley, ¿hasta cuándo? Como oradores, empezando de la punta, que va a actuar como moderador, es el doctor Miguel Sumer Elías, abogado, director en informática legal, profesor de la Universidad de Belgrano y la Universidad de Buenos Aires. Doctor Salt, Marco Salt, que está acá más cercano a mí, abogado, profesor y director en Facultad de Derecho de la UBA. Y el doctor Raúl Martínez Fasalari, abogado y profesor de la Universidad Austral y de la UCA. Bueno, Sumer, te dejo todo en tus manos. Bueno, gracias Oscar Schmidt y Daniel Monasterki por la invitación, y quería felicitarlos por la iniciativa, porque este tipo de eventos son los que hacen, los que agregan valor al estudio, porque generan conciencia y generan debate en estos temas que son por demás importantes. El panel que vamos a abrir ahora se llama Delitos informáticos no tipificados, ¿hasta cuándo? Y yo creo que más allá de la reforma que existió en el año 2008, cuando se incorporó la ley 26388, que incorporó nuevas figuras delictivas al Código Penal, figuras que tienen íntima relación con la informática, las nuevas tecnologías e Internet, y en la cual Marcos ha sido partícipe en las comisiones de redacción, han quedado en el tintero varias figuras que no han sido contempladas por no haberse previsto, porque surgieron posteriormente. Figuras que se van a mencionar aquí. Así que los dejo. ¿Quién va a hablar? Raúl primero. Raúl Martínez Fasalari, que es también es coautor de un proyecto de ley sobre el grooming, que él va a explicar qué consiste, y bueno, es una de las acciones que todavía no están tipificadas en el Código Penal. Raúl. Muchas gracias. Antes que nada, buenos días y muchísimas gracias por la invitación a los organizadores, nuevamente a todos ustedes por su presencia. Estoy invitado acá para comentar o hablar del proyecto de ley que hemos presentado juntamente con, también quiero nombrar a Daniel Monasterki, que ha trabajado en él, sobre uno de los puntos que no ha sido incluido como delito en la reforma de mediados del 2008. Voy a hablar brevemente del proyecto, un poco una introducción general, y en realidad cuando uno escribe un artículo o ya presenta un proyecto, lo interesante es ver qué pasa del otro lado y cuál es la repercusión, así que me encantaría en este ida y vuelta luego abrir opiniones, críticas o sugerencias para enriquecer, porque es un proyecto que he presentado, pero que falta el feedback de la otra parte. También corresponde públicamente agradecer a quien nos ha escuchado y ha impulsado el proyecto en la Cámara de Diputados, que fue la diputada Paula Bertol, que lo ha tomado, lo ha comprendido y ha impulsado este proyecto, que les comento que hoy día tiene estado parlamentario. No sé la fecha en que va a ser tratado y que esperamos que sea a la brevedad para un lado o por otro, pero lo bueno es que se trate y que se discutan estos temas. Este proyecto, evidentemente, como el título lo indica de este encuentro, de esta parte del panel, la verdad no fue contemplado el proyecto de grooming en la reforma del 2008. La verdad que desconozco los motivos de por qué no. Puedo prever, puedo imaginar que también había algunas condiciones objetivas, no tanto desde el punto de vista penal o legal desde esta tipificación, el tratamiento de estos delitos o de estas figuras delictivas, sino que me imagino que en el 2008, si bien obviamente había la existencia de redes sociales, no habían adquirido tal vez la masividad o la trascendencia que ha tenido y que tiene hoy en día en la sociedad. Leíamos anteayer o ayer que era Argentina el quinto usuario de redes sociales, y esto ha fomentado obviamente una masa crítica importante en los usuarios, que me imagino que también ha sido lamentablemente mal usado, mal utilizado obviamente por quienes pretenden utilizar esto. El otro elemento también que sigue en crecimiento como elemento objetivo es la diversificación de los medios de acceso que tenemos para conectarnos a Internet o las redes sociales o
cualquier medio electrónico. Esta tendencia va a ir en alza, va a ir en crecimiento, es decir, si hace un par de años o 5 años atrás solamente teníamos la PC como un modo de acceso, hoy en día la expansión de los celulares, y particularmente los celulares inteligentes, ha facilitado y ha posibilitado una mayor cantidad de uso de tecnología, así que tenemos el otro elemento objetivo importante. Y por último también, obviamente, la masa de usuarios que sigue en un aumento constante de usuarios de Internet en particular y de redes sociales en general. Es decir, yo creo que estos tres elementos son los que han dado y están dando hoy en día objetivamente una necesidad en la sociedad para tener en cuenta y tal vez entender por qué no y ahora por qué sí hace falta contemplar la tipificación de estos delitos. Me voy a meter rápidamente al proyecto que he presentado. Pueden consultarlo en línea, está bajo el número de expediente 4767 del 2010, el número 4767 del 2010. Los fundamentos hablan de esto, o sea, de estos elementos del crecimiento de Internet y de la falta, obviamente, de tipificación puntualmente en el tema del grooming, y habla también de los casos que ocurrieron recientemente y tuvieron una trascendencia pública, profesores que han sido parte de abuso o de contacto con hubo un caso resonante en el norte de Buenos Aires, en la localidad de Pilar. Hubo también un caso en el conurbano, es decir, se cita brevemente a esto. Hubo también un caso importante que participó un grupo de gente, profesionales de la salud, de psicólogos, que también tuvo relevancia. Entonces se citan estos fundamentos y que todos había como un manifiesto previo al contacto o al abuso, el contacto, la generación de este vínculo previo. Habla también de los fundamentos del tema de la masa crítica, esto que le decía, los elementos de acceso y masificación y conectividad, y de la necesidad, obviamente, de que no estaba contemplado en la reforma del 2008. Si bien en el 2008 fue un avance importante, y esto es indudable y así es reconocido, este delito no estaba contemplado. En el artículo, concretamente, lo que se ha presentado, básicamente, la tipificación que dice que será reprimido, se lo leo para que no haya duda. Sería incorporado al artículo 124 bis, sería incorporado como 124 bis dentro del capítulo de delitos contra la integridad sexual, y quedaría redactado de la siguiente forma: será reprimido con reclusión o prisión de 6 meses a 4 años el que, utilizando cualquier medio electrónico de comunicación, realizare, generare, creare, promoviera o promulgare acciones destinadas a controlar tanto física, psicológica o moralmente a un menor de edad con un fin sexual. Esta es la enunciación y el tipo penal con los verbos. Se trató de incluir cualquier tipo de vínculo, es decir, es el momento iniciático de la relación. Lo que se trata de contemplar es el momento previo, el momento en que el mayor de edad se pone en contacto con un menor de edad. Primer elemento, y si la duda que teníamos cuando lo redactábamos era si poníamos o incluíamos a mayores de edad en el límite o en la contemplación de este vínculo de confianza inicial, y por una decisión y por la discusión que tuvimos con quienes nos presentaron, decidimos que el límite era menores de 18 años. Arbitrariamente si quieren, pero está destinado exclusivamente a menores de edad. Y el tema de la palabra de control, que era el elemento, me parece, fuerte de esta tipicidad, también como un elemento de control y de todo aspecto, ya sea tanto en el físico, o sea, en la orden de generar algo hacia el menor, como también psicológico, el control psicológico y el control, obviamente, moral que logra este mayor con el menor. Entonces, teniendo esto, también se estableció, obviamente, las penas de 6 a 4 años, y tratamos de poner la mayor cantidad de verbos típicos: generar, crear o promover,
este vínculo de confianza que es lo que constituye al gromio. Por un tema de redacción y de tratar de adaptarlo a la lengua española, se trató de evitar precisamente la palabra grooming, que es como se lo conoce típicamente en todas las publicaciones y en todo el mundo, y se le ha dado el nombre genérico de ciberhostigamiento. Pero la idea es este momento inicial en que el menor, el mayor, realiza una acción para ponerse en contacto, obviamente, con un menor de edad, para generar algún tipo de confianza. Y esta confianza, también el otro elemento, obviamente, delictivo, típicamente punible, sería el del fin sexual, exclusivamente. ¿Sí? Obviamente un mayor puede entrar en un vínculo con un menor, pero sí configura delito si el objeto final de esa relación o de ese apoderamiento o control es netamente un deseo de satisfacción propio o de terceros, el fin sexual como fin público. Primera parte. El segundo párrafo hemos dado un aumento de pena. ¿Para qué? Aumentará de 2 a 4 años, o sea, se aumenta la pena mínima si en consecuencia de la acción descrita previamente, es decir, de este control o encuentro inicial virtualmente o por medio electrónico, se procede a encontrarse, se produce el encuentro físico. Es decir, aumenta la pena mínima si luego de iniciar la relación se produce un encuentro, y ya no virtual, sino físico. Simplemente, o sea, quedaría configurado como delito con estas penas si el mayor de edad cita o se produce el encuentro ya no virtual entre los menores, sino se logra el encuentro. Solamente el encuentro ya lo configura dentro de este segundo párrafo. ¿Sí? Y por último, como elemento ya del tercer párrafo, que aumenta de 3 a 6 años, es decir, ahí estamos aumentando ya la mínima y la máxima, si el sujeto responsable de esto, o sea, la conducta típica descrita precedentemente, logra ese encuentro con ese menor a través de una identidad falsa. Es decir, el tercer elemento que calificaría o que aumentaría la pena en esta figura del proyecto sería la utilización de una identidad falsa para lograr el cometido ¿sí? Esto es básicamente el proyecto que está en consideración. Cuando lo discutíamos con Daniel también y con la diputada y la gente de asesores de la Cámara, uno de los temas que siempre se discute es fijar el límite, ¿no? Establecer cuál es el límite de la conducta y cuál es el límite en donde, como penalmente y como sociedad, decidimos establecer qué es lo punible y qué es lo no punible, ¿sí? Entonces, a mí me parece que el tratamiento de esto va a ser para un lado o para otro, con las modificaciones que se le tengan y que se le hagan, va a ser también como una definición de como sociedad que nos interesa como límite poner y qué cosas penamos en la relación, digamos, de las personas que viven en esta sociedad. Uno de los elementos, siempre digo que hay 3 elementos en tratar el tema de delitos informáticos, como ha sido llamado en general, o todas estas cuestiones. Me parece que lo podemos tratar como fue tratado inclusive en esa precedente. Yo puedo hablar del tema técnico, puedo expresar y decir, bueno, qué términos tecnológicos o qué mecanismos tecnológicos existen para prever este delito. También tengo el otro elemento, que es el legal, que sería este punto, o sea, qué elementos legislativos contamos como sociedad para castigar o no las penas punibles. Y el tercer elemento, que también es el más difícil, que es el tema educativo, y es el de cómo vinculamos, cómo enseñamos tanto a padres como a chicos en el uso de estas tecnologías. Creo que con este proyecto inicialmente estaríamos tratando, al menos es un avance, el segundo aspecto, que es el tema obviamente legal de estos tratamientos. Me parece que es importante tenerlo, es preferible, como cuando salió la ley de delitos informáticos, es preferible tenerlo a no tenerlo, y
que sea un elemento más para los investigadores, para la justicia, para los fiscales, de contar con elementos a los efectos de penar o no las acciones descritas. Si quieren después, para ir terminando, puedo contar algunos casos que se están dando, puedo contarles algunos casos que explicarían en este caso que se están desarrollando en este momento en el país en investigaciones, con todo gusto lo podemos charlar. Simplemente es contarles el proyecto y ya está, ahora del otro lado exactamente igual que cuando lo presenté. Gracias. Bueno, gracias Raúl. Bueno, no, creo que la invitación fue clara de una vez que termine el panel, abrir a debate, porque estos temas precisamente se enriquecen con el aporte de cada uno de nosotros. Marcos, ¿querés usar el micrófono? Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. En primer lugar, una observación. Menos mal que lo invitaron a menores, porque yo ya había mucho nervioso con el tema de gestación disponible, cambiarse la identidad, o sea, yo veía a la gente que estaba viendo que se fijó bien que fuera con el tema menores, nada más. No, ahora hablando un poco en serio, cuando uno tipifica conductas, tiene que tener obviamente un cierto cuidado en lo que señalaba Raúl al final. Cuando uno genera un tipo penal, está tomando la decisión como Estado de que va a usar su mecanismo de mayor coerción, que es la justicia penal y que es la pena. La pena es el máximo elemento de coerción por parte del Estado. Y entonces tiene que pensarlo muy bien, cómo va a limitar ese tipo. Por ejemplo, de lo que señalaba Raúl, se me ocurre que son tipos penales que pueden llegar a generar problemas en su interpretación y problemas también en su prueba. Muchos de los tipos penales tienen, no sé cuántos son abogados penalistas, o que tiendan pocos. Les trato de explicar brevemente. Nuestro sistema se basa en el estricto cumplimiento de lo que se conoce como principio de legalidad. La conducta tiene que estar especialmente establecida. Si es parecida, no es delito. Por más que valorativamente nos parezca que es lo mismo, no es delito. Nos puede parecer que valorativamente es tan mala una cosa como la otra, pero si no está expresamente prevista, no es delito. Para describir las conductas que vamos a considerar delito, los juristas nos encontramos con muchas dificultades. Por ejemplo, en el artículo que nos escribía Raúl, hay lo que se dicen elementos especiales del tipo subjetivo. Entonces, en la medida en que se han incluido en el tipo penal elementos especiales del tipo subjetivo, esto muchas veces genera problemas porque necesitamos saber qué es lo que pensó el autor. Cuando yo digo que esto va a ser delito siempre y cuando haya una finalidad sexual, vamos a tener que poder interpretar esa finalidad sexual y prácticamente meternos en la idea del autor y para saber si tenía este especial elemento del tipo subjetivo. Por eso en técnica legislativa siempre se trata de, hay veces que es inevitable la utilización de especiales elementos de tipo subjetivo precisamente para limitar hasta dónde alcanza la conducta. Porque Growing, yo no, pero un amigo me contó que hace muchísimo con mayores, con mayores. El doctor Monasterki tiene mucha experiencia y sabe también de amigos de él, no de él, que también utilizan este tipo de conductas, identidades falsas, pero siempre nos cuentan amigos, nosotros dos en la cena, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Pero lo cierto es que si hiciéramos punible todo, sería una sociedad muy difícil de vivir. Internet está en este momento en un estado de absoluta emergencia. ¿Por qué está en emergencia? Porque se está comenzando a vislumbrar los graves peligros. Ya vimos los beneficios que tiene, pero ahora se está viendo, y todo el mundo está viendo al mismo tiempo, los grandes peligros que tiene Internet. Entonces, si no hay reflexión a la hora de legislar sobre estos peligros, corremos el riesgo de que se anulen los principios básicos que tiene el Internet. Si ustedes ven las últimas resoluciones que hay en relación a contenidos, fallos en contra de Google, esto va a alterar el funcionamiento de toda la industria. No digo que esté bien, no estoy haciendo valoración, pero digamos que tenemos que ser muy prudentes en cómo vamos a legislar sobre Internet y nunca legislar sobre la emergencia. Tratar de pensar muy bien hasta dónde se limitan los problemas. Como tenemos poco tiempo, yo voy a tratar de hacer primero un análisis de un tipo penal, de una conducta que no está alcanzable. Voy a contar un poquito primero la historia de la ley de delitos informáticos, qué es lo que se trató de hacer, qué es lo que quedó sin legislado, qué es lo que probablemente falta. Digo probablemente porque quizás hay muchas conductas que uno dice, no, bueno, pero no está previsto en la ley. Y en realidad, con una sana interpretación de las normas que están en juego, sí está previsto. Digamos, hay muchas conductas que sí están previstas, que a veces el juez piensa en un principio que no está previsto y hay que quizás saber utilizar todo el plexo normativo para darse cuenta que sí pueden estar previstos. Después de esto, quiero referirme a los problemas que tienen que ver con la aplicación práctica de la ley penal. Una cosa es tener el Código Penal con las conductas que van a ser punibles, otra cosa es que estas conductas se puedan sancionar.
Y hoy por hoy el tema de delitos informáticos ha sufrido un gran cambio. Ya no son delitos informáticos los que se veían en la década del 80 como los delitos informáticos propiamente dichos, el fraude informático, el daño, la utilización de virus. La verdad que hoy se ha dado una ampliación del concepto de delito informático, incluyendo todos los delitos que están previstos en nuestro Código Penal en la medida que requieran de la utilización de evidencia digital para su persecución, o que en los que se haya utilizado mecanismos informáticos para su comisión. No se pueden cometer homicidios por medios informáticos. Ni que hablar todo lo que tiene que ver con todos los delitos complejos, lavado de dinero, fraudes fiscales, fraudes bancarios, en donde la evidencia digital está presente en prácticamente todas las investigaciones. Así que voy a hacer una breve referencia porque de nada nos serviría tener la mejor ley penal si no contamos con las herramientas procesales, de organización judicial y mecanismos técnicos para poder perseguir estos delitos. Por último, una breve reflexión sobre el problema de la cooperación internacional. Estos son delitos que por su propia naturaleza son delitos transnacionales. Prácticamente es el ejemplo más paradigmático del delito transnacional, mucho más que cualquier otro delito al que nos hayamos enfrentado en el pasado. Así que quiero por lo menos darle mi opinión de qué es lo que está pasando hoy a nivel de cooperación internacional y hacia dónde va la Argentina. Vuelvo al comienzo. Desafío de la tecnología informática para el derecho penal. Cuando la tecnología informática empieza a desafiar el derecho penal, lo empieza a desafiar precisamente porque hay determinadas conductas que veíamos que valorativamente estaban mal, pero cuando tratábamos de utilizar nuestro sistema penal tradicional, no eran delitos. Y esto no es solamente en la Argentina, esto es en España, en Alemania, en Francia, en Italia, en Estados Unidos mismo, aunque con un sistema legal absolutamente diferente. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Si se cometía un fraude, y este fraude era contra, por ejemplo, una institución bancaria, y no se había dado un engaño a una persona, que es lo que requería nuestro Código Penal, acuérdense lo que dije al principio, qué significa el principio de legalidad, y el engaño se había producido, por ejemplo, sobre una máquina, no se había olvidado decir esto no es delito. Está muy mal. Y quizás sea lo mismo haberle robado plata sacándola de la caja del banco que haberlo hecho por medios informáticos creando dinero electrónico y trasladándolo a otra cuenta, pero no es delito. Entonces, cuando se dañaba un dato en vez de dañarse un documento, esto no era delito. ¿Por qué? Porque nuestro Código Penal prevé que será daño la conducta cuando la conducta recae sobre una cosa mueble. Y obviamente un dato informático no es una cosa mueble. Este fue el primer desafío al que se enfrentó el derecho penal. Y esto generó la legislación alemana, la legislación española en el año 95, cambios en la gran mayoría de los países en la legislación de fondo. La República Argentina venía muy atrasada en este tema. ¿Y qué es lo que se trató de hacer con lo que hoy es la Ley de Delitos Informáticos, la ley del año 2008? Se trató precisamente de llevar a la Argentina al estadio de lo que son los estándares internacionales en esta materia. Y se tomó una decisión de política criminal que es no hacer una ley especial. Podemos discutir si esta decisión fue buena o fue mala, pero esta fue la decisión que se tomó porque no se quería alterar la economía punitiva del Código Penal, no se quería generar conductas que se vieran como más dañinas que el resto de las conductas o que se pusieran penas altísimas como sucedía en algunos de los proyectos que estaban en el Parlamento, sino que lo que se quiso es solucionar estos agujeros que había de interpretación de las normas penales para poder hacer sancionables estas conductas que no lo eran en base al principio de legalidad. Entonces, para poner un ejemplo, no hubo más que en el caso del fraude informático agregar un artículo al tipo penal de fraude estableciendo que también será considerado fraude cuando el engaño recae sobre una máquina y no solamente cuando recae sobre una persona. A los fines de entender que el daño informático se cometía, bastó con hacer un agregado en el tipo penal de daño, entendiendo que también se considerara como objeto posible del daño los datos y no solamente las cosas. Este fue el tipo de reforma que se hizo. Se incluyó el acceso ilegítimo como conducta nueva, la conducta típica del hackeo, hasta ese punto muy discutida en el derecho comparado, que se trataba de, en cierta manera, un adelantamiento a punir, a hacer sancionable actos que se consideraban actos preparatorios, porque en realidad el mero ingreso a un sistema informático no genera todavía un daño, no genera un fraude, no genera alteración de datos, y solamente un mero hackeo, con lo cual se está penando, digamos, se está haciendo un adelantamiento de la punición por el grave riesgo que genera el mero ingreso a un sistema informático ajeno. Esto es lo que se hizo. ¿Que pueden quedar conductas que hayan quedado afuera? Sí, pueden quedar conductas porque además van surgiendo determinadas conductas. No creo que sean tantas. Aquí acabamos de ver un ejemplo. Habría que ver cuántas de estas cosas no están alcanzadas por otros artículos del Código Penal, pero es un ejemplo que conviene obviamente por el peligro que genera para los menores, si es posible tipificarlo, hacerlo de una manera tal
que no se extienda la punición hacia cuestiones que no queremos punir, o sea, que tengamos muy en claro cuáles son los límites de la punición y lo pensemos mucho, puede llegar a ser útil. El otro tema que hoy está en pleno auge de discusión normativa a nivel internacional es el tema del robo de identidad. Robo de identidad, usurpación de identidad, de acuerdo a la terminología que quieran usar. La última terminología de Naciones Unidas me parece más acertada, que es delitos relacionados con la apropiación de identidades, porque en realidad muchas de las conductas que se entienden como robo de identidad no son conductas que no estén en el Código Penal. De hecho, la gran mayoría de las conductas están en el Código Penal y en la Argentina tenemos una tradición larguísima de tener estas conductas en el Código Penal y de casos en los tribunales. La utilización de una identidad falsa mediante la falsificación de un documento para sacar un crédito, para comprar teléfonos celulares, para todas las maniobras que ustedes se puedan imaginar, o por ejemplo para eludir la acción de la justicia, la creación de una identidad falsa, ya sea creación de una identidad falsa entera o el tema de usurpar la identidad de otra persona para no ser perseguido por un delito o para cometer un delito y no ser descubierto, son conductas que son conocidísimas en nuestro ámbito jurídico. Entonces, ¿por qué estamos pensando en qué pasa con el robo de identidad o con la usurpación de identidad si en realidad ya está en el Código Penal? Porque en realidad la informática ha modificado el peligro que tienen este tipo de conductas. Cuando los autores analizan este tipo de conductas, trabajan sobre la idea de 3 fases. Una, la obtención ilícita de los datos. La segunda, lo que es la venta y tráfico de estos datos que sirven para generar una identidad falsa. Y la tercera, su utilización. La utilización de los datos obviamente está prevista como delito. Si se utilizó para el fraude es delito, se haya cometido por el medio que se haya cometido. En estos casos, la utilización de una identidad falsa para obtener un bien está engañando a una persona, pero está obteniendo un beneficio patrimonial, no se ve ningún tipo de problema. En los estadios anteriores, lo que se conoce a nivel internacional como fase 1 y fase 2, ahí quizás podamos tener algún tipo de problema. Por ejemplo, la generación de programas para obtener datos de manera ilícita puede ser que no sea delito, si no lo prevemos como una conducta especialmente típica. Entonces, desde este punto de vista a nivel internacional se habla de una nueva categoría de delitos que es el robo de identidad y se piensa en la posibilidad de hacer una tipificación homogénea de todo este tipo de conducta que en algunos países constituye fraude, en otros constituye robo, de manera tal de facilitar la cooperación internacional. Tipos penales homogéneos facilitan la cooperación. Cuando un país requiere cooperación judicial en materia penal, cuanto más parecidos sean los tipos penales, más fácil va a ser la cooperación y la búsqueda de prueba que es necesaria. Si es necesario o no, se está discutiendo, ya les digo, esto es discusión de hoy en Naciones Unidas, va a haber una reunión ahora en diciembre, por ejemplo. Ni siquiera está del todo decidido, porque muchos países van a las reuniones y dicen, yo ya lo tengo tipificado el fraude, tengo tipificada la falsificación de documentos y no necesito nada nuevo. Países como Canadá y Estados Unidos, muy fuertemente Canadá, insisten con la idea de hacer un nuevo tipo penal que prevea el robo de identidad en la era moderna, en la era de Internet. Y también lo que obviamente no está tipificado, porque no podía ser previsto en nuestro sistema normativo, es la usurpación de identidad en el ámbito digital. La creación de identidades falsas en el ámbito de Internet, si esto va a ser punible o no va a ser punible. Esto tiene sus riesgos, porque obviamente habría que sí generar algún elemento especial de tipo subjetivo, porque no es lo mismo ponerme macho 99 porque me quiero presentar en una red social de esa manera, sin ningún otro tipo de finalidad, que sí estar creándome una identidad falsa. Por poner un ejemplo, en Mercado Libre, para abusar de esa identidad falsa, subir mi puntuación y después estafar a la gente, digamos. O sea, son situaciones que entonces muchos países, por ejemplo, Colombia lo ha tipificado. Hay un proyecto aquí en la Argentina, Daniel, que vos podrás en algún momento, aquí han presentado un proyecto de ley que no fue aprobado todavía. Colombia lo tiene directamente sancionado, Costa Rica lo tiene en su nueva ley de delitos informáticos, siempre tiene creación de una identidad digital falsa con fin de cometer un delito, con la finalidad de cometer un delito como una forma de acotar. Dejemos de lado el tema de delitos. ¿Qué otro desafío plantea la informática, el derecho penal? Es en lo que tiene que ver con lo real. Hay un autor alemán que decía el derecho penal no le toca un solo pelo al delincuente. ¿Qué quería decir con esto este autor alemán? Que nosotros podemos modificar el código penal todo lo que querramos, pero si no tenemos normas procesales adecuadas, solo vamos a tener muy lindas leyes penales. Entonces, el sistema procesal penal está absolutamente en crisis.
Yo creo que incluso la informática va a generar en el futuro un cambio de paradigma del proceso penal. Esto hoy todavía no es posible de comprobar, un cambio de paradigma entendido en sentido científico, un cambio de paradigma. Pero lo que sí está claro es que todas las normas pensadas para la obtención de evidencia física, el allanamiento de cosas, la obtención de documentos, todas estas herramientas pensadas para la evidencia física no sirven para la evidencia digital. Hoy las estamos utilizando, esto es lo que pasa en la Argentina, las usamos analógicamente. Tenemos que secuestrar datos de una computadora y bueno, usamos la norma que nos permite secuestrar cosas de una oficina. Ahora, esta norma es eficiente en el doble sentido, o sea, nos sirve para que el sistema penal sea eficiente en la obtención de estos datos y al mismo tiempo para que no avasallar garantías, porque el sistema tiene que tener una doble eficiencia. Claramente no. Por poner un ejemplo que he puesto en muchos lugares, si un juez ordena hoy un allanamiento para buscar algo acá, va a poder encontrar lo que tenemos hoy acá. Cuando uno ordena allanar e ingresar a un sistema informático, no solo va a poder encontrar lo que hay acá hoy, sino que va a poder encontrar lo que hay acá hoy, lo que hubo acá hace 5 años, y va a poder encontrar también lo que veo desde acá, pero en realidad está en un servidor que está en Estados Unidos o está en España, digamos. Entonces, pensar que nosotros podemos trabajar con las mismas normas procesales en la búsqueda de evidencia física para la búsqueda de evidencia digital es totalmente utópico y es un error. Yo soy un ferviente convencido de que hay que modificar el Código Procesal para adecuar la búsqueda de evidencia digital a estas nuevas realidades, y de hecho hay una comisión en la que estamos trabajando en un proyecto para modificar el Código Procesal sobre el que después podemos tratar de hablar. ¿Cuánto queda? ¿Un minuto? ¿Uno me das? 2. 3 me digo. Me saqué 2 minutos de entonces, la necesidad de modificar las normas procesales y también generar los mecanismos institucionales para que esto sea posible. Fiscalías especiales, mejorar y profundizar los trabajos que se está haciendo en unidades especiales. Yo les podría contar después en la parte de charla un montón de anécdotas de cómo el desconocimiento por parte de los abogados, del sector judicial sobre cuestiones tecnológicas hace que se dependa totalmente de la ayuda que recibimos de esas unidades y que el juez ni siquiera comprenda de qué le están hablando. Entonces, claro, esto genera mucho riesgo. Genera riesgo en que la investigación no se lleve bien, pero también se genera riesgo para la persona imputada de que no le estén diciendo algo que el juez no entiende. Porque claramente, si un juez no entiende qué es lo que estamos haciendo cuando estamos haciendo una investigación, investigando, haciendo una investigación sobre el tráfico de comunicaciones, sabiendo direcciones IP, y el juez le dice, bueno, y el culpable es Daniel, digamos. Y el juez dice, a ver, ve una serie de números ahí, y no entiende ni de qué le están hablando. Daniel va preso, que podría ir preso por otra cosa, pero nunca lo descubrieron, y sería injusto que vaya preso por cosas que no tiene que ir preso. Por las otras yo podría buscarlo, pero no por esta. Después lo charlamos, pero no por esa que le estaría metiendo. Entonces, la necesidad de generar unidades especializadas y capacitarla es urgente. Último tema, cooperación internacional y cooperación con el sector privado. Este es un tema clave en la Argentina de hoy. La decisión de en qué sistema internacional de cooperación internacional vamos a ingresar es fundamental. No hay delito informático y no hay, de los importantes, obviamente, y no hay tampoco delito en donde esté involucrada evidencia digital en los grandes temas, en donde no haya problemas transnacionales. Y tenemos un problema serio. Nuestro sistema penal está basado en el principio de soberanía y en el principio territorial. Internet no tiene ni soberanía ni nacionalidad. Entonces, obviamente, tenemos un problema ahí. Es obvio que va a ser riesgo esto. Porque cuando uno habla con un técnico en informática y le cuenta que ingresó a un sistema informático acá, una computadora que está acá, está pasando a un servidor que está en España y que entonces tendríamos que avisarle a la cosa a ver si nos pide un exhorto. El informático nos mira y me dice, no estás loco. Para mí un sistema informático es un sistema informático. Y a mí no me importa dónde esté alojada la información, porque es más, si estoy bajando un video, probablemente me esté viniendo la información, me esté viniendo de distintos lugares, digamos, no me importa. Yo lo tengo acá. Bueno, eso, por nuestros principios tal cual están en el código, no funciona. Entonces los mecanismos de cooperación internacional son fundamentales. Argentina dio un paso hacia la Convención de Budapest, ha sido ya enviada la nota por de parte del Consejo de Europa invitando a la República Argentina formalmente a integrarse a la Convención de Budapest, y después les cuento un poquito qué significa esto, pero nos falta un montón de pasos. Una cosa es estar en la Convención y otra cosa es que la cooperación sea una cooperación real, en donde se superen los problemas que hay de brecha digital, de diferencia política fuerte entre los países, y como último tema, relación con el sector privado. El otro día en una charla
surgió la semidiscusión de si esto lo teníamos que llamar colaboración entre el sector privado o público, porque no le gustaba que yo hubiera dicho la palabra regulación del sector privado. A mí me da lo mismo. Lo quieren llamar colaboración, lo llamamos colaboración. Lo cierto es que para mí es regulación. Y si no, llamémoslo colaboración regulada. Digamos. Pero lo que está claro es que algún tipo de acuerdo con el sector privado, ya sea regulado, acordado, tenemos que tener. No puede seguir pasando que uno necesite, como nunca, no pasó ningún delito, no hay posibilidad de hacer avanzar ninguna investigación si uno no cuenta con la colaboración del sector privado. Porque el sector privado es el que tiene los datos. Ahora, si el sector privado me va a decir a mí que vaya por exhorto diplomático porque su servidor está en las Islas Caimán, esa investigación se va a caer. Si yo no tengo ningún tipo de acuerdo o regulación que me permita decirle que, como el hecho sucedió en Argentina, yo le voy a exigir que me ese dato me lo tenga que dar, y que las decisiones, porque guarda, tampoco quiero poner al sector privado como enemigo, el sector privado quiere colaborar. Está con miedo a que el Estado avasalle, o sea, que cuando dé su primera colaboración el Estado la avasalle y le pida enormidades como fue cuando la Argentina, frente a la ley de retención de datos, en vez de ponerla, como lo hace la mayoría de los países del mundo, que las empresas tengan la obligación de retener datos por 6 meses, la puso por 10 años. Entonces, claro, si el Parlamento, cuando va a regular esto, no entiende ni las mínimas cuestiones técnicas, pone una retención de datos de tráfico por 10 años, que no lo podía cumplir nadie, ni siquiera las empresas más grandes, entonces el sector privado está siempre reticente a colaborar. No es que no quiera colaborar, pero también hay veces que, por ejemplo, ustedes saben que hay algunas empresas que funcionan sobre la idea de toma de decisiones en el caso concreto. Si hay un caso de excepcionalidad, entregan los datos de contenido, entregan, por ejemplo, si está en peligro la vida de una persona y quieren hacerlo. Al sector privado no le interesa que haya delitos en Internet, va contra su negocio. Ahora, ¿quién tiene que tomar esa decisión de excepcionalidad? ¿La va a tomar el abogado de una compañía o lo va a tomar el juez? A mí me parece que eso tiene que estar regulado. Y si le va a pedir ese dato de contenido con carácter excepcional, porque está en juego la vida de una persona, la seguridad del país o el motivo que ustedes crean, esa decisión la tiene que tomar un juez. No puede el juez tener que pedirle por favor a la empresa que la empresa estudie si se da la situación de excepcionalidad y le diga sí o no. Va contra los principios de nuestro sistema jurídico, de nuestro sistema de jurisdicción. Bueno, les dejé planteados los problemas y quedo a la espera de preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Le damos un aplauso. Para 2 preguntas puntuales. Gracias. Una pregunta. El tema de la legislación del grooming está apuntado a lo sexual. ¿Hay algún proyecto que apunte a lo que es lo que sería el e-bullying o el acoso por medio de mensajes de texto, de publicación de perfiles falsos en redes sociales, con objetos no sexuales, es decir, solamente con el solo hecho de molestar a la persona, sobre todo que se da mucho, se está viendo que se da mucho en casos de menores de edad? Quería saber si hay algún proyecto o tienen pensado un proyecto al respecto. El tema de... A ver, hay un proyecto del tema de robo de identidad o de identidad falsa, de crear, que creo que va a exponer Daniel un poco más adelante. Sobre el resto, la verdad que desconozco, por los que vi completos hace muy poco, no estaban presentados específicamente esos. Este no contempla, o sea, este fue netamente destinado a esta figura y con estas limitaciones, nada más. Del resto, la verdad que desconozco que hay, me parece que no, por la lista que he visto que está en trámite parlamentario. No sé si habrá habido alguno hace un tiempo que haya perdido el estado parlamentario. De los que vi recientemente no había ninguno de esas características. Quería preguntar al principio, cuando hicieron la descripción del proyecto, del artículo, me pareció entender que era solamente de un mayor hacia un menor. ¿No está contemplada la posibilidad de, ya que serían imputables 16 y 17 años, hacia menores de la misma o de menor edad? No, digamos, en el proyecto fue destinado exclusivamente a mayor hacia menor. La posibilidad esa, o sea, se planteó en alguna discusión y por una decisión legislativa política en el sentido de legislación, no fue incluido en la redacción.
Supongo que el planteo va a surgir, me imagino, en comisión cuando se trate. Esto va a ser girado a dos comisiones, la de legislación penal y la de familia. Así que seguramente va a ser uno de los temas a tratar. Y otro de los temas también que marcó él, que les comento que surgió en alguna discusión en la presentación, fue también que se va a dar, es el tema del acto preparatorio y de la tentativa para determinar a ver si esto es un acto preparatorio o es efectivamente un acto o una tentativa que lleva sí o sí a la consumación del delito. Pero por eso me imagino que ese tema y el que estoy planteando, algún otro que surja, ahora no recuerdo, posiblemente sean planteados en el caso. Igual guarda, te doy cuenta una cosa, también siguen vigentes los otros artículos del Código Penal, porque en la medida en que el medio utiliza, por ejemplo, una amenaza, va a ser delito igual. Esto es hacerlo muy específico, pero la amenaza sigue siendo delito, la coacción sigue siendo delito, las injurias y calumnias siguen siendo delito, hay muchas conductas que se subsumen. También. Sí, no, incluso... Sí, acá, te repito, fue la decisión concreta de imputar solamente a los mayores de edad que con este mecanismo tengan contacto o inicien el contacto. Y para aclarar, obviamente que después lo que ocurre, llegamos en la tipificación hasta, por ejemplo, cuando digo en el segundo párrafo, hasta el encuentro físico. Después cualquier otro abuso o corrupción de menores está incluido en otros artículos. Yo supongo que, este planteo, se va a hacer, supongo, en la comisión y vamos a ver qué modificación le van a hacer. Como hay otros temas también, yo supongo que si se utiliza la misma metodología tal vez que pasó con la reforma del 2008 de agarrar y retomar distintos proyectos y incluirlos todos dentro de la modificación del Código Penal, que por cierto a mí me pareció la más correcta, incorporarlos dentro no hacer una legislación específica de delitos informáticos, sino incluso también para esto de incorporarlo dentro del tema del código penal. Supongo que van a ser incluidos también otros. Miguel, Raúl, Marcos, muchas gracias. Perdón por el poco tiempo, pero tenemos una agenda ajustadísima.